Día número 90. Hola, bienvenidos a nuestra lectura bíblica. Hoy leeremos el Salmo 40 del 13 al 17, Deuteronomio 9 y 10 y Juan capítulo 1 del 1 al 34. Comencemos. Salmos 40 del 13 en adelante. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron: «Ajá, ahora sí lo atrapamos». Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: «El Señor es grande». En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Deuteronomio capítulo 9. Escucha, Israel. Hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes. Son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice: ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón: «El Señor nos ha dado esa tierra porque somos muy buenas gente». No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Recuerda, y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo: «Levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro e hicieron un ídolo. El Señor también me dijo: «He visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Quítate del medio, para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes, una nación más fuerte y numerosa que esta gente». Así que mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios.
Habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Qué pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo, y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor, y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos, pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón, que también quería destruirlo a él, pero oré por Aarón, y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego, y luego lo molí hasta que quedó hecho polvo, y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Ustedes también hicieron enojar al Señor en Tabera, en Masa y en Kibrot Hataba. Además, en Cades Barnea, el Señor les ordenó que salieran diciendo: suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y a obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que lo conozco. Por esa razón, me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije: oh Señor soberano, no los destruyas. Son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado, y que recuerdes, en cambio, a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a este pueblo, los egipcios van a decir: los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrían decir: los destruyó porque los odiaba, los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo, el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego, coloca las tablas dentro del arca. Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego, subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde el medio del fuego, el día que se reunieron al pie del monte. Luego, bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún están allí, dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda, y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas. En cuanto a mí,
Yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches como lo había hecho la primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Luego el Señor me dijo: levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. A ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones que se ven hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?
Preguntaron: ¿eres Elías? No contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces, los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios.